Entonces los accionistas del banco son los que le exigen al banquero un comportamiento para que al final de año el beneficio del banco debe ser de tal manera, y entonces por lo tanto el banquero no le responde a la gente que pone los reales en el banco. Ese es en segundo caso, es decir, en segundo caso, y el límite de esa responsabilidad es la policía, la ley, los tribunales, y que lo manden a la cárcel, porque mientras tanto responde a los intereses de aquellos que son sus accionistas, ¿no? En el fondo, todas las actividades humanas tienen ese tipo de estructura de relaciones que uno llamaría moral. Ahora bien, si uno piensa que estamos viviendo en una sociedad que tiene como fundamento el trabajo asalariado, entonces nosotros entendemos también que vivimos en una sociedad despótica, porque toda sociedad que viva sobre la estructura del trabajo asalariado realiza una relación de despotismo que consiste en que el que trabaja está sometido precisamente a esa relación en la cual tiene que vender su fuerza de trabajo, y vender su fuerza de trabajo significa vivir siempre al borde o con el peligro de la muerte en la reproducción de la propia vida. Y entonces esa es una situación que impide que en la sociedad capitalista exista una verdadera forma de eticidad, de forma de vida ética, porque se vive dentro de la falta de libertad, que consiste en esa relación. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a un corte, ya regresamos, inmediatamente regresamos. Política capitalista a la militancia socialista. Se trata justamente de romper con todo lo que es la cultura, la ideología, los principios, los antivalores que hemos estado reproduciendo en nuestra sociedad. Y transitar hacia la militancia socialista está muy relacionado con conocer e introyectar una nueva ética. Una ética que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con asumir un patrón de consumo distinto al que tenemos hoy en día. Y para eso el sistema de formación socialista tiene que permear toda la estructura del partido, no solamente a nivel de direcciones, sino a la militancia. Tenemos el compromiso con nosotros mismos y con la revolución y con el pueblo de transformarnos nosotros mismos para ser ese hombre y mujer nueva. El capitalismo es un monstruo inteligente, tiene muchos bufetes, mucha gente que estudió y ha estudiado, estudia incluso la psicología. El capitalismo, desde a los niños empiezan a sembrarnos reflejos, y después nos manipulan sobre esos reflejos, esos valores negativos, el consumismo, el derroche, la acumulación de capital, ¿no? Que tú también puedes ser millonario. ¿Quién quiere ser millonario? Qué cosa tan... manipulando a través de la televisión, a través de la escuela incluso. Es el capitalismo que no tiene valores, no tiene límites, no tiene ética, para estafar, para echar a la pobreza, a la miseria. Bueno, es que esa es la tarea del capitalismo. De distintas maneras, a veces, la mayor de las veces invisible, que no nos damos ni cuenta. De nuevo, amigos, retornando a la lectura del documento de las líneas estratégicas, analizando el resultado de las elecciones del 26 de septiembre, asumiendo que nosotros nos propusimos obtener 210, como mínimo 210 diputados, y obtuvimos 98, el presidente, haciendo la reflexión, decía lo siguiente: los resultados pusieron en evidencia algunas fallas en el funcionamiento del PSV y su vinculación con la base social de apoyo a la revolución. Entre las posibles causas de esta situación podemos verificar en mayor o menor medida algunas actitudes o desviaciones características de los partidos tradicionales, tales como el burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo y el gradual alejamiento de la base social bolivariana, resultantes de la persistencia de la cultura capitalista en el seno de la sociedad. Seguimos hablando del tema de la cultura capitalista en general y de la cultura política capitalista, Vladimir. Sí, yo pienso que si la cultura capitalista está fundamentada en
aquello en lo que es la base del propio capitalismo, que es algunos comportamientos que hemos, digamos, de los cuales hemos hablado y que nombró la profesora Vargas, pero también ese es un comportamiento, me refiero al egoísmo para decirlo de una vez, ¿no? Desde que el capitalismo existe, inclusive sus teóricos tempranos, pero también sus gran teóricos, por ejemplo Adam Smith, que no habla tan directamente del egoísmo, pero habla de algo así como del cuidado de sus propios intereses, que después entonces los apologistas del capitalismo lo ponen como egoísmo, no es exactamente como lo pone Smith, pero sin embargo, el capitalismo sí se fundamenta en el egoísmo, ¿no? Pero el egoísmo en el que se fundamenta el capitalismo es, digamos, prácticamente su virtud cardinal, ¿no? Su virtud cardinal porque es aquella que guía todo comportamiento de todo capitalista en función capitalista, ¿no? Ahora, si uno piensa digamos, y el egoísmo significa algo así como atender a sí mismo por encima de todo otro, ¿no? Es decir, el egoísta no tiene ninguna intención de desarrollar nexos de solidaridad, de cooperación, digamos, los nexos básicamente y esencialmente humanos en la medida en que son aquellos que provienen de la parte, vamos a decir, racional y no de la parte animal que nosotros tenemos, porque de alguna manera somos esa fusión entre los animales que somos dirigidos por una estructura lógico-racional que es que es como en el que funciona nuestra mente y tal y que sea, ¿no? A eso me refiero, ¿no? En cambio, el comportamiento egoísta se centra en las necesidades básicas de cualquier animal, y entonces cuando un ser humano es básicamente egoísta, es básicamente animal. Ahora, eso es aquello que los capitalistas dicen que es el fundamento del capitalismo, y las teorías también lo dicen. Las teorías, tanto las teorías de la economía clásica como las teorías de la economía neoclásica, asumen el egoísmo como el centro del comportamiento de los capitalistas. Es decir, la idea esta del homo economicus es el hombre que se optimiza, y optimizarse significa pasar por encima de todo otro, porque el que se optimiza es aquel que justamente es el homo económico, ¿no? Ahora bien, el egoísta, que además el egoísmo es algo que en las escuelas de economía se enseñan como la virtud básica del ser humano, porque se les dice a los muchachos que ellos son egoístas por naturaleza. Y como se les dice que son egoístas por naturaleza, eso significa que ser egoísta, entonces significa, es una buena cosa, no es una mala cosa. Es decir, ya que ese es por naturaleza, es un bien ser egoísta. Y entonces el que es egoísta por naturaleza entiende entonces también que puede envidiar, y envidiar significa realizar parte de su egoísmo, porque ¿qué de malo tiene envidiar si de bueno tiene ser egoísta? Somos egoístas por naturaleza, entonces envidiamos también por naturaleza. Y si envidiamos por naturaleza, eso significa que también podemos traicionar, porque también el comportamiento traidor es un comportamiento derivado de aquella situación originaria por la cual nosotros somos egoístas, entonces por lo tanto somos capitalistas. Y entonces el capitalismo es algo así como la forma verdadera de ser el ser humano. Entonces el sistema capitalista es el sistema en donde se realiza la naturaleza humana, y pensar un hombre nuevo, como muchos de los teóricos, de los propagandistas y de los apologistas del capitalismo lo dicen, es decir, pensar un hombre nuevo es casi una ridiculez, es decir, pensar lo que pensaba el Che Guevara y lo que piensa todo ser humano con algo, digamos, de conciencia de en qué consiste ser un ser humano, que es mejorarse permanentemente, eso es una locura, una insensatez, algo que no tiene sentido, porque ya que somos egoístas por naturaleza, no podemos dejar de ser egoístas por naturaleza, y entonces, por lo tanto, la forma verdadera de ser y de vivir el ser humano es vivir en capitalismo. Ahora, eso se enseña a los estudiantes de economía, y al mismo tiempo se les enseña la teoría económica, que es la teoría del egoísmo que optimiza todas las funciones para producir mercancías y acumular capital. Ahora, eso es justamente en lo que consiste la estructura civilizatoria del capitalismo. De ahí se deriva todo lo que ha significado el capitalismo, pero también sus crisis, porque la crisis del capitalismo, que se inició desde finales inclusive del siglo XVIII, porque en el siglo XVIII empezó a finales, la ideología iluminista nos presentó al capitalismo como aquel sistema que producía el progreso, la felicidad, o sea, todas las cosas que habíamos querido hacer, pero
un siglo después ya la idea de progreso estaba efectivamente en crisis como idea, pero también como práctica. Estamos diciendo que hay un proceso de legitimación. La cultura misma tiende a autolegitimarse. Fíjense, tenemos un video del camarada Luis Brito que justamente nos habla de la crítica al capitalismo y la necesidad de transitar al socialismo. Vamos a ver ese video. El capitalismo te implica una cultura del egoísmo, te implica una cultura de la explotación, una cultura del consumo innecesario, del individualismo, de la falta de solidaridad. Cuando vamos a pasar al socialismo, eso implica la implantación de otra cultura, una cultura de la solidaridad, de la colaboración, de la austeridad, una cultura del orgullo en producir, el orgullo en crear, el orgullo en ser útil, el desechar el parasitismo y el desechar la ociosidad y la improductividad como modos de vida, el desechar la idea de que se puede y se debe vivir de los demás, el dejar aparte la idea de que es más quien tiene más cosas como propietario y no quien es más porque conoce más cosas, porque es capaz de producir mejor, porque ha ayudado más a los demás. Bueno, y estamos hablando entonces del tránsito al socialismo, de la creación del hombre nuevo, nos hablaba Vladimir Lazo. Pero eso tiene que ver mucho con la conciencia, con la creación de conciencia, que al final es la base de todo. Si no cambiamos la conciencia, no tendremos ese hombre nuevo. Iraína. Sí, pero fíjate, la conciencia tiene como dos planos, lo que los psicólogos sociales llaman la conciencia habitual y la conciencia reflexiva. En la habitual es donde se manifiesta en la cotidianidad la mayor dominación capitalista. La gente consume, vamos a poner por caso un bien cualquiera, un carro, y cree que es lo que tiene él está ejerciendo libremente su voluntad. Y no se da cuenta, y tiene eso metido en la cabeza. Cuando compra el carro, cuando se come una arepa, cuando va y compra un traje, etcétera, no se da cuenta de que al comer la arepa es un venezolano, no puede ser chino, ¿verdad? Pero él no reflexiona, yo soy venezolano, ¿verdad? Al comprarse el carro, qué sé yo, como comentábamos, él cree que se lo está comprando por su libre albedrío, ejerciendo su libre albedrío. Entonces, lo que hace el capitalismo es introducir la cultura capitalista. Y la cultura capitalista es una cultura del consumo, como decía Luis Brito en el video que vimos ahorita. Entonces hace que el individuo crea que es un valor, porque denota éxito el tener ese carro. El éxito está medido en la capacidad que tenga el individuo para comprar el automóvil. Entonces, de alguna manera, a nivel reflexivo, lo que tenemos que lograr que la gente reflexione cuando se está comiendo una arepa, cuando se está comprando un carro, cuando se está comprando una ropa, cuando tiene un tipo de relación con la otra, que piense. Un militante socialista tiene que reflexionar sobre cosas de su vida cotidiana, como los tres ejemplos que yo he usado. ¿Qué tipo de comida como? ¿Por qué yo como esa comida y por qué no como otra que es más sana o que me dicen que es mejor o que es venezolana? ¿Por qué yo como la porquería de la comida chatarra? Sí. Ajá. Y fíjate tú que el imperio es pero tan ladino, como dicen los viejos, tan ladino, que él utiliza elementos de nuestra propia cultura tradicional para vendernos su cultura, al punto tal de que hay un gringo de apellido Kaplan que dice que es solo cuestión de tiempo para que toda la humanidad tenga una sola cultura, la cultura norteamericana. De manera de que yo creo que en la transición hacia el socialismo tenemos que pasar de la conciencia habitual a la conciencia reflexiva como militantes y utilizar eso para nuestra relación entre nosotros mismos como miembros del partido y de nosotros con el resto de la sociedad nacional. Si no, mira, va a ser simplemente una cuestión puramente fenoménica el problema de la cultura y no la cuestión vital que es
que haya una yo nueva agregaría a cultura. eso, Iraida, la relación entre nosotros, entre los militantes,